Skoll, hoy vamos a estar analizando el episodio 15 de esta temporada 5, que yo tengo algunos problemas con esto y otras cosas son unos cuantos halagos. Sin embargo, vamos a analizarlo y ya me dirán ustedes su opinión. Primeramente tenemos a Ivar. Todo su arco en este capítulo es lo que hace un poco después de matar al vidente. Sin embargo, aquí tenemos un gravísimo problema, al menos en mi opinión. Creo que quisieron hacer un poco como que Ivar era cazado por esta decisión. Sin embargo, no creo que haya sido lo suficiente. Creo que no le remuerde lo suficiente. Y esto, en mi opinión, ha hecho que mucha gente cambie de bando. ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente en la temporada anterior era del Team Ivar. Querían que Ivar ganara, que le ganara a V, que le ganara a Lagertha y demás. Sin embargo, esta vez está tan loco y está sin mostrar resentimiento, sin mostrar nada de este tipo de cosas, que la gente yo ya he visto que simplemente le dicen: no, Ivar ya me cae mal, está loco, esto no está bien. Entonces le han quitado simpatía a este personaje y esto es algo que no me gusta tanto, gracias a que Ivar era un personaje en sí que, a pesar de que estuviera tan enfermo de poder y todo, le entendías lo que hacía y muchas veces era tan pateatraseros, por decirlo de alguna manera, que no te importaba lo que hiciera o que fuera cruel. Era un genio militar y haciendo cosas militares es como realmente brillaba, y le quitaron un poco eso en la trama para hacerlo nada más alguien loco, alguien inseguro, que se entiende por qué, se entiende el caso que se está tratando de estudiar mediante este personaje, se entiende que tiene razones para que sea así, que tiene su inseguridad y demás. Sin embargo, creo que estamos viendo, o se están enfocando al menos los creadores, demasiado en tratar de hacerlo un antagonista en vez de hacerlo un personaje balanceado. En videos anteriores había dicho que me gustaba este estudio de personaje, y sí, definitivamente lo hacía. Sin embargo, lo de la muerte del vidente me da un problema, porque Ivar fue educado por Loki, y tenemos que recordar que fue educado con valores bastante fuertes sobre los dioses, sobre su religión y demás. Y además de que si está inseguro, debería tener mucho más miedo de las consecuencias, de lo que puede pasar gracias a su arranque de ira que lo hizo matar al vidente. Mientras antes estaba bien porque creía que a lo mejor lo estaba escondiendo, que él estaba siendo tanto manipulado como otras cosas. En esta acción en específico creo que a pesar de que sus reacciones siguen siendo como tal, que hay un poco de remordimiento por ahí, ciertas cosas, creo que no se están centrando suficiente en esto, y creo que es precisamente porque cuando Bjorn llegue a pelear con Ivar, van a querer que todos estemos apoyando a Bjorn, porque seguramente Bjorn va a ganar para que la trama se siga moviendo. Sin embargo, me interesa saber ustedes qué opinan ahora de Ivar. ¿Lo quieren todavía muchísimo o ya creen que está loco? ¿Apoyan mi análisis o simplemente es un personaje que les da igual, pero no creen que haya un error en la escritura? Ustedes díganmelo. El personaje interesante dentro de Kattegat, o al menos que se hizo un poco más interesante en este capítulo, es Berserk, que al parecer ya está empezando a darse cuenta de ciertas cosas, que ya no está en la sombra de Ivar, y que por fin nos explicaron por qué escogió a Ivar en vez de a V, a quien quería tanto, pero al mismo tiempo por qué no se ha movido. Quiere señales, quiere saber qué es lo que está pasando y quiere de alguna manera forjar su propio destino, y por eso no había visitado al vidente, y esto es bastante interesante. Hay que ver cómo se sigue jugando, porque también tienen el riesgo de que Berserk vaya a ser simplemente ahora el ayudante de Bjorn y ya. Y esto mermaría realmente un poco el desarrollo que se está dando aquí, pero es un personaje que me está pareciendo interesante y espero ver un poco más de él. De regreso en Inglaterra, bueno, tenemos por un lado, por ejemplo, a Alfred, que en este capítulo realmente siguió su arco, lo que vimos sobre su arco.
muy interesante cómo está realmente formando una conexión con V, una conexión que no nada más es porque V está juramentado a ellos o porque quieran de alguna manera beneficiarse el uno del otro. Así empezó, pero creo que se están teniendo un respeto mutuo bastante grande que Alfred no había tenido con ninguno de los otros personajes que venían de Kattegat, ni con Lagertha, ni con nadie del estilo. Individualmente Alfred pues mostró que podía ser un comandante, mostró que podía ir a la batalla y principalmente mostró que podía pelear. No solo que tiene un maestro bastante bueno en V, sino que realmente puede sobrevivir en una batalla. Y sí, mientras su hermano, por ejemplo, hizo lo posible para salvarlo durante la batalla, porque aún no es un guerrero completo, definitivamente sí es un guerrero capaz. Y finalmente, sobre cómo se enteró de que su hermano era uno de los conspiradores, o más bien el líder de esta conspiración, pues es importante. Sin embargo, es una reacción que pudo bien haber sido nada más como un sorprendimiento demasiado grande y demasiado marcado para dejarnos con este cliffhanger para el final del capítulo y ver qué pasa en el siguiente capítulo. Yo honestamente no creo que Alfred tome armas contra su hermano, ni que lo encierren, ni que lo ejecuten, ni nada del estilo. Algún castigo tiene que haber de por medio, porque Alfred tampoco sería alguien probablemente que lo perdonaría sin nada. Tal vez latigazos, tal vez una oreja como le hicieron a su madre o algo del estilo. Que hablando de Osborne, pues probablemente esto del castigo pueda venir de ella, porque justo se salieron un poco de su camino para ilustrarnos cómo ella podía ser una reina regente en su momento o una reina viuda en este momento, pues bastante cruel, y que para cumplir sus cometidos está dispuesta a hacer bastante más de lo que hubiéramos creído antes. Entonces tal vez este castigo venga de ella, mientras no incluya matar a su hijo. Tal vez Alfred lo quiera perdonar y ella diga que tiene que haber un castigo de por medio, porque si no se va a ver sumamente debilitado frente a sus opositores. Un pequeño paréntesis, porque me gustaría preguntarle a alguien que tal vez sea experto más en esto de historia, que no, las catapultas ya eran de uso común desde la antigua Grecia. No sé exactamente cómo pudieron haber llegado o en qué momento a las Islas Británicas, lo cual sería interesante que me dijeran tal vez en los comentarios, porque busqué un poco y no encontré realmente información de en qué momento llegaron a las Islas Británicas, pero los romanos tenían catapultas. Y fueron los romanos los que estuvieron ahí precisamente matando celtas y demás antes de retirarse. Entonces se me hace un poco raro que no hubieran escuchado de las catapultas. No sé si esto es históricamente correcto o si simplemente fue para la serie que quisieron pues hacer este cambio a la historia con fines dramáticos, o con fines de explicar por qué no se había usado nada así antes. Ahora, en cuanto a Harald y Magnus, bueno, Magnus no murió, al parecer va a tener mucho más que ver en el futuro. Vamos a ver qué es precisamente esto. No sé si sea nada más dentro de esta mitad de temporada o si lo vayan a usar como un personaje más recurrente. Me da curiosidad, pero creo que le dieron cierta importancia, en especial hacia el final del capítulo. Harald, por su lado, pues perdió, se hundió aún más bajo. Ha tenido una serie de derrotas, a pesar de que con Ivar haya ganado de alguna manera a Lagertha. Esto fue más gracias a los francos que a su propio ingenio y cosas del estilo. Entonces su gloria se ve disminuida en muchos sentidos, y ahora vamos a ver cómo acepta o no acepta a Bjorn en cuanto al ejército que necesita Bjorn para regresar a Kattegat y tomarlo de Ivar. Que hablando de Bjorn, es interesante el conflicto que se ve un poco de atisbos en este capítulo, cuando los demás del ejército contrario están rezando a Odin, cuando él mismo es el que cree en Odin, y Alfred está rezándole a Jesucristo y a Inglaterra y no sé cuánta cosa. Pues se entiende esa confusión, porque al final de cuentas está peleado del lado del cual no está completamente convencido que debería estar. ¿Y por qué perdonó a la chica que definitivamente no es Porun? Que ya discutimos varias veces que no es Porun,
Porun tiene una cicatriz enorme en toda la cara. Esas cicatrices no se quitan a menos que la magia realmente exista en este show. Así que no es Porun, no será Porun y nunca más Porun. Sin embargo, tal vez la perdonó porque le puede recordar un poco a Porun, o simplemente porque, y lo que yo creo que es más probable, es Bjorn Ironside, y esta chica logró hacerle un corte en la cara y le dio una increíble pelea. Entonces yo creo que por respeto y por curiosidad fue que no la mató, y así posteriormente se va a ganar su confianza y ella se va a ganar la confianza de Bjorn al mismo tiempo, y probablemente se hagan aliados, si no es que incluso amantes o algo más. Ahora me falta Lagertha y Hemond, pero quiero hacer un análisis más grande de cómo está estructurado el capítulo. Entonces voy a hablar rápidamente de ellos dos. Yo creía que tenían ahí algo mejor cocinándose, pero al final de cuentas solo sacaron a Hemond, que era uno de los personajes más importantes, al menos en cuanto a arcos dramáticos, que no sabíamos qué estaba pasando, si iba a serle fiel a Lagertha, si le iba a ser fiel a su religión, o cómo reconciliaría estas dos cosas en una. Le pediría a Lagertha que se convirtiera al cristianismo, esto funcionaría, Lagertha qué haría al respecto y demás. Su pesadilla es muy interesante, conceptualmente está muy bien hecha, me gustó muchísimo cómo comunicaron el infierno a través de imágenes. Eso sin duda es una, creo que de las partes más fuertes del capítulo. Sin embargo, su discusión se me hizo demasiado abrupta, demasiado pronta, que cuando justo se estaban declarando amor eterno hace un capítulo, ahora simplemente se separan y parece que no tienen mayores sentimientos el uno por el otro, cuando vemos que al final de la batalla sí los tienen, pero aún así creo que fue bastante fácil. Ahora, yéndonos a lo que es la batalla. Tal vez soy de la vieja escuela y tal vez mis expectativas eran de otra manera y por eso es que salí decepcionado, pero en mi opinión esta batalla, por la manera en que la estructuraron, fue sumamente anticlimática. ¿Por qué digo esto? Bueno, empezamos con un discurso de Alfred, o Alfred está dando un discurso, tiene la cara llena de sangre y de entrada ya nos dicen que alguien murió. Entonces estamos todo el tiempo tratando de decir, ¿quién va a morir? Esta persona está en peligro y esta persona está en peligro. Pero creo que es una manera barata de darte cierta tensión. Y esto es sumamente gratuito, no se me hace como que hayan llegado a un clímax real. Y además se ve que tenían unos valores de producción de batalla bastante grandes, donde esta misma pudo haber lucido muchísimo más, tenían las herramientas para hacerlo. Sin embargo, creo que el director de este capítulo trató de hacer algo muy del lado artístico, pero que no le salió tal cual. Trató de abordar la batalla de otra manera, pero esto al mismo tiempo hizo que la misma batalla fuera anticlimática, que no se sintiera la misma emoción. Y luego tienes, por ejemplo, cosas como que Alfred está hablando de que alguien murió después de la batalla, sin embargo quieren tratar de darte un susto de que, oh no, Alfred puede morir. Entonces ellos mismos se arruinan este tipo de sorpresas. No me gustó mucho cómo la estructuraron. Creo que se vería muy beneficiada de otro tipo de edición. Y no le estoy echando la culpa directamente nada más al director, porque puede ser que incluso el director haya hecho lo posible con lo que se le dio de un guión, un argumento. Que esto haya sido incluso después hecho en la edición por petición de algún productor, del escritor, de lo que sea. El punto es que aquí hay algún culpable que creo que quiso hacer un poco más de lo que podían y que lo estructuraron de mala manera. Creo que podrían haberlo hecho así, pero si tuvieran ciertas cosas diferentes, si las hubieran ordenado en otro tipo de secuencia. Pero bueno, esa es al menos mi impresión de la batalla. Fue muy gratuita. Yo esperaba que fuera algo muchísimo más grande, no en sentido de que cuántos números son y todo eso. Entiendo lo de valores de producción. Sin embargo, incluso al principio en la temporada 2 teníamos unas batallas mucho más interesantes y que trataban mucho de personajes. De hecho, Vikings es una de las mejores series en cuanto a hacer batallas
que vayan junto con la narrativa, que empujen el plot hacia adelante. Pero bueno, creo que esta vez no le atinaron por completo y la gente lo ha sentido. He visto en varios comentarios y cosas del estilo que la gente sí está notando este tipo de cosas, estos riesgos, y aunque sigue siendo una serie sumamente interesante, la gente sí está notando todo este tipo de cosas. Claro, no vamos a compararlo con un bajón de calidad tipo The Walking Dead en la temporada 7, porque no creo que haya nada tan cerca todavía en este caso de Vikings, pero sí se está viendo, yo creo que un momento donde en la gráfica se está yendo un poco hacia abajo. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que este solo es un capítulo de muchos, creo que no estuvo tan bien abordado. Definitivamente hay muchas maneras en que se pueden recuperar, en especial con lo que viene de Bjorn y Ivar. Y pues todo lo demás que puede venir de personajes tan interesantes que tienen, como lo es Alfred, como lo es Ivar, como lo es V y demás. Definitivamente no pierdo la fe en lo más mínimo, sigue siendo, en mi opinión, una de las series que están mejor hechas de la televisión y al menos que a mí más me gustan. Pero ustedes díganme sus opiniones abajo en los comentarios. Recuerden que si les gustó este pequeño video me pueden regalar un generosísimo like, suscribirse para más, darle a la campanita para estar pendiente para futuros videos y sin más ni más me retiro. Skål.